Hola, mi nombre es Ana Lorena Gursa y en la clase de hoy se presentarán algunos elementos que nos permitirán responder a la pregunta de si México está siendo incluyente en temas de acceso a agua potable y saneamiento. Agua y saneamiento para un México incluyente. Esta clase forma parte del curso Planeación, Diseño, Evaluación y Acciones Políticas Ambientales para la construcción de un país incluyente. Mi nombre es Ana Lorena Gursa y les acompañaré en esta clase. El contenido responderá a 4 temas importantes. El primero está relacionado con la pregunta de si México está siendo incluyente en el tema de acceso a agua potable y saneamiento. Revisaremos el marco legal, los antecedentes y cómo este tema está en la agenda internacional. También pasaremos por la situación general del acceso a agua potable y saneamiento en México, quiénes son los beneficiarios y afectados, y la situación legal y programática, así como las dificultades para el ejercicio pleno del derecho humano. Finalmente, revisaremos algunos pendientes de la política pública hídrica nacional. Existen muchos retos para que México sea incluyente en el tema de acceso a agua potable y saneamiento. Si bien existe un incipiente marco legal que promueve el derecho humano al agua potable y el saneamiento, falta que se reglamente y forme parte medular de los procesos de toma de decisiones a nivel gubernamental, pero también a nivel privado y social. Los costos sociales en salud, económicos, ambientales, de una visión extractivista y que descuida los procesos naturales de recuperación de los recursos naturales, tales como el agua, están siendo muy altos y están afectando a los que menos tienen. El propósito de esta presentación es ofrecer un panorama general de la situación actual y analizar qué tanto México está logrando ser incluyente en el tema de acceso a agua potable y saneamiento y mapear algunos de los pendientes para lograr una política nacional hídrica que sea incluyente. Aquí se presentan al menos 7 textos a partir de los cuales se basó esta clase y que son textos indispensables para comprender la situación de acceso a agua y saneamiento en México. Y empezamos con la pregunta: ¿es México incluyente en temas de acceso a agua potable y saneamiento? Para acompañar esta pregunta, también tendríamos que preguntarnos si México está reconociendo que todas las personas tienen el mismo valor y si estamos habilitando los mecanismos para asegurar que se cumplan las garantías de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Para poder contestar esta pregunta, primero empezaremos haciendo un recorrido sobre cómo México se ha comprometido con la agenda internacional para ser incluyente en temas de agua potable y de saneamiento. Revisaremos cuáles son las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y así como también algunos de los análisis que ha llevado a cabo la UNESCO. El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconocía explícitamente la existencia y la importancia del derecho humano al agua y al saneamiento. Esta declaración tan importante fue promovida a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. Y lo que básicamente decían es que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales y básicos para la realización de todos los derechos humanos. Sin el agua potable y limpia no se pueden cumplir los demás derechos.
Asimismo, a partir de este momento, también se firmaron se empezaron a utilizar otros instrumentos internacionales. La Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, así como distintas resoluciones llevadas a cabo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como el Consejo de Derechos Humanos, llegaron a la misma conclusión. Para poder alcanzar un nivel de vida adecuado, este se puede conseguir solamente a través de garantizar los derechos humanos al acceso al agua potable y al saneamiento. Y como vemos, este derecho humano se convierte en la base de la acción gubernamental, así como de la acción de los privados y de cada uno de los ciudadanos. Como vemos, este derecho humano es indispensable para que se ejerzan los demás, como la seguridad alimentaria, la seguridad energética, el desarrollo económico, sostenibilidad ambiental, gobernabilidad y paz. Sin el agua no podemos producir alimentos, tampoco energía. El desarrollo económico se vería limitado, se exacerbarían los conflictos y sería muy difícil gobernar. El ambiente también depende de la calidad del agua. De ahí que sea muy importante tomar en cuenta este derecho. Este derecho es tan importante que ha formado parte también del punto número 6 de la Agenda 2030 para lograr un desarrollo sostenible en un mundo diverso. Asimismo, la UNESCO, en un reporte publicado este mismo año, considera que no se puede dejar a nadie atrás en el tema de acceso a agua y saneamiento. Es tan importante el reconocimiento de derecho humano que nos ofrece una oportunidad para lograr una sociedad incluyente, equitativa y justa, así como lograr ese derecho a un medio ambiente sano que nos lo garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, es un precedente para generar aquellos instrumentos de política pública que puedan permitirnos ejercer ese derecho. Este reconocimiento de este derecho humano nos permite avanzar en temas de la no discriminación. El agua no puede discriminar a gente por su estatus social, económico, por su género o incluso por su edad. Que el agua es un bien común, no solamente para los humanos, sino también para los ecosistemas. La salud de los ecosistemas depende también del acceso al agua. Por otro lado, este reconocimiento como derecho humano guía los lineamientos para gestionar su uso y que este uso y aprovechamiento no ponga en riesgo ni la dignidad humana, ni el consumo, ni ambiental sustentable. Pero nos preguntaremos, ¿por qué la urgencia y por qué la prioridad, tanto en la agenda internacional como en la agenda nacional? Como vemos, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, el agua y el saneamiento ocupa el número 6. El saneamiento es muy importante para enfrentar graves problemas, tales como los que estamos viendo: fecalismo a cielo abierto, problemas y daños gastrointestinales y también todas las aguas residuales que se pueden generar. Pero vamos a preguntarnos, ¿cuál es la situación mundial y agua y saneamiento? ¿Por qué es tan importante en la agenda internacional? De acuerdo con la UNESCO, en este año, el 66% de los habitantes
del mundo no tienen servicios de agua potable seguros. Es decir, el agua que están consumiendo es riesgosa. También, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, esto con datos del 2015, más del 80% de las aguas residuales no se están canalizando adecuadamente ni tampoco se están tratando. Muchas de ellas se están depositando a cielo abierto, con lo cual no solamente se representa un riesgo para la gente y los habitantes que viven cerca, sino también es un riesgo para los suelos y obviamente pues para los cauces de agua. Otro dato muy relevante es que 4.500 millones de personas carecen de aseos en el hogar para evacuar excretas, lo cual los lleva a tener que utilizar o a compartir excretas tanto a cielo abierto como de manera comunitaria. Otro dato muy relevante es que 2.300 millones tampoco tienen servicios básicos de saneamiento. 892 millones defecan al aire libre y 600 millones comparten inodoros y letrinas con otras familias. Esta situación es muy preocupante en términos de salud, de economía y de poder seguir avanzando en los objetivos de desarrollo sustentable. No por nada, de 2018 a 2028 se ha considerado el Decenio de Acción para el Agua, en donde la principal pregunta es ¿cómo le podemos hacer para garantizar el ejercicio del derecho humano al agua y al saneamiento? Entonces, a partir de este contexto internacional es que nos preguntamos entonces ¿qué es lo que se ha venido realizando en México? En materia legislativa, en materia de infraestructura, en participación ciudadana, en desarrollo tecnológico, en la participación del sector privado. Se han hecho muchas cosas y veamos cómo lo estamos haciendo y si con lo que estamos haciendo podemos alcanzar ese objetivo 6 de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo que hoy que podemos decir es que a partir de la Declaración del Derecho Humano al Agua y Saneamiento del 2010, a partir de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en México empezó un proceso legislativo muy interesante. Y es en el 2012 cuando el Congreso de la Unión reforma el artículo 4 constitucional y en el párrafo 6 incluye el derecho humano al agua, que dice así: toda persona tiene derecho al agua, disposición y saneamiento para consumo personal, doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Lo que dice el artículo 4 en su párrafo 6 es muy importante. Está estableciendo los principios a partir de los cuales vamos a tomar decisiones para el aprovechamiento, el uso y la conservación de los recursos hídricos, así como también establece las modalidades de gobernanza, en la cual vamos a participar todos los integrantes del Estado. Pero la pregunta que nos hacemos hoy es, después de 7 años, es si realmente el derecho humano al agua se ha convertido en la guía de la política hidrológica de México y cuáles realmente han sido sus alcances como mecanismo de inclusión. En las imágenes podemos ver algunas de las dificultades
a partir de las cuales seguimos teniendo para poder accesar el agua. Entonces la pregunta es, ¿realmente es la guía de la política hidrológica? Lo que podemos decir hoy es que la Ley de Aguas Nacionales y sus instituciones no la han considerado como la guía básica de la política hidrológica nacional. En estos momentos se está llevando a cabo la consulta del Plan Nacional Hídrico 2019 y 2024. Esperemos que los resultados de esta consulta puedan hacer que la Ley de Aguas Nacionales o la nueva reglamentación y legislación con respecto al agua lo incluya como guía básica. Actualmente la consulta sí considera y toma en cuenta el derecho humano al agua en 2 puntos. Uno, en el objetivo, en el punto número 1, sí considera que es muy importante empezar a garantizar de manera progresiva el derecho humano al agua y resalta que es especialmente importante fomentarlo y llevarlo a cabo hacia la población vulnerable. Esto es muy importante, ya que reconoce que efectivamente las personas que más están sufriendo las limitaciones del acceso al agua potable y al saneamiento son las personas que más carecen de los recursos. En segundo lugar, entre las estrategias propuestas, pues sí considera que es importante y de manera prioritaria atender a aquellos más de 1.115 municipios de muy alta marginación, en donde el acceso al agua también es muy limitado. Y otro de los puntos interesantes de la propuesta de esta consulta nacional hídrica es que está considerando también que se debe de garantizar la disponibilidad de agua para que todos, como beneficiarios de este derecho humano, podamos disfrutar de ella. Pero la pregunta es, ¿realmente la manera en cómo estamos obteniendo el agua o disfrutando de este derecho hace que el agua sea accesible, suficiente, sea salubre, esté en condiciones aceptables y sea asequible para todos? Me parecen muy interesantes estas 2 láminas, en donde efectivamente hay una demanda social para poder acceder al agua. Como ya lo vimos antes, el agua y el derecho humano al agua es una condición fundamental para poder acceder a otros derechos. Entonces vamos a preguntarnos, ¿cuál es la situación actual? Para poder responder la pregunta anterior, veamos qué nos dice la Comisión Nacional del Agua el año pasado con respecto a el agua potable. El agua potable actualmente es interesante. 82% de la población, entre el 82 y el 87% de la población, que son casi el equivalente a 109 millones de mexicanos, están teniendo acceso. Sin embargo, este acceso es intermitente, es decir, puede ser en forma de tandas y de forma incierta. Lo que sí es muy positivo es que ya alcanzamos que el 12% sí está pudiendo recibir agua 24 horas los 7 días de la semana. Este sería el objetivo, que cada uno de los mexicanos de este país pudiéramos recibir agua y no tuviéramos que padecer para acceder a ella o no tuviéramos que tener incertidumbre. Como vemos en el PAI, en realidad es la mayoría de la población en México la que no tiene de manera continua acceso a agua. Por otro lado, encontramos que el 6% de los mexicanos no tienen servicio de agua potable ni de saneamiento en sus hogares. Solamente de agua potable en sus hogares. Esto representa este pedazo del PAI, amarillo. Como vemos, cada vez es menos la cantidad de mexicanos los que no tenemos acceso, los que no tienen acceso en sus hogares. Pero lo que sí resalta es un dato que todavía es preocupante. Vemos
que todavía el 10%, que equivale a 12 millones de personas, se abastecen de fuentes no seguras. Estas fuentes no seguras pueden estar contaminadas por algún tipo de elemento. Y también vemos otro dato preocupante. El 36% de los asentamientos rurales no cuentan todavía con agua potable. Por otro lado, la situación actual que también nos refiere con agua en el 2018 tiene que ver con saneamiento y aguas residuales. Y estos datos son aún más preocupantes. Encontramos que el 70% de los cuerpos de agua del país, es decir, ríos, lagos, arroyos, presentan algún indicio de contaminación por aguas residuales. Este dato es muy preocupante. Por otro lado, otro dato que es de poner atención es que el 47% de las aguas residuales municipales no se tratan, es decir, todavía se quedan con contenidos y además la pregunta es justamente en dónde se encuentran. Lo más probable es que se encuentren en estos cuerpos de agua, a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. Por otro lado, cuando nos preguntamos en realidad cuánto nos está costando en el bienestar y en la riqueza de nuestra nación la contaminación generada por aguas residuales, se hizo un cálculo y se encontró que el costo de la contaminación o por remediar esa contaminación por aguas residuales equivaldría a pagar el 0.3% del Producto Interno Bruto. Y eso sería solamente para el 2015. Y obviamente pues los daños son acumulativos. Entonces pues obviamente estos gastos cada vez van creciendo más. Otro dato importante es que aproximadamente el 68% de los asentamientos rurales todavía no cuentan con drenaje y que el 7% de los mexicanos todavía no cuentan con servicio de saneamiento. Esto es relevante porque tiene una relación directa con cómo nos enfermamos y por qué nos morimos. Se hizo un cálculo que en 2015 tan solo murieron más de 3.700 personas por enfermedades infecciosas intestinales, que muchas de ellas pueden estar asociadas con problemas precisamente de provisión de servicios de saneamiento. Entonces esta es la situación actual de cómo estamos accediendo al agua potable y también de qué manera estamos obteniendo servicios para sanearnos. Si bien en algunos casos algunos datos eran positivos, sin embargo muchas de estas cifras no reflejan realmente cuál es la calidad y la operación de la infraestructura, tal como vemos en la siguiente imagen, a pesar de que la Ciudad de México es una de las ciudades con mayor provisión de servicios de alcantarillado y de tuberías. Es muy común, se calcula que el 30% de toda esa tubería está colapsada y que requiere urgente atención. Este tipo de imágenes es muy común en la Ciudad de México. Por otro lado, también todavía no se conoce bien cuál es el alcance real del acceso al agua y el saneamiento. Como vimos, un altísimo porcentaje de la población todavía no puede tener acceso 24 horas por 7 días a la semana, sino que su acceso al agua potable es incierta, puede ser en tandas y es intermitente. Por otro lado, también es muy común que a pesar de que existe la infraestructura para el saneamiento, tales como las plantas de tratamiento, en muchísimas ocasiones no cuentan con los fondos adecuados para la operación o el mantenimiento. Por otro lado, no se conoce todavía bien el número y volumen de las corrientes de aguas residuales no tratadas y cuál es su volumen en los cuerpos de agua. Asimismo, como su impacto en las corrientes de aguas subterráneas, así como en los suelos. Esto es un dato muy importante, ya que aproximadamente el 50% de los suelos en México están erosionados o están dañados. Ante esta situación, nos podemos hacer la pregunta: ¿cuáles son los efectos distributivos? O dicho de otra forma es,
¿Quién pierde y quién gana con esta situación? Que precisamente es el tema que hoy estamos abordando. ¿De qué manera estamos haciendo incluyente el acceso a agua y servicios de saneamiento en México? Y lo que estamos viendo es que la situación actual lo que está generando son costos sociales muy elevados. Problemas de salud, problemas financieros, el tiempo dedicado para las familias de poder acceder o poder transportar su agua. También se están generando grandes conflictos y competencia por el acceso de agua. En términos de salud y financieros es muy interesante, porque cuando no existe un acceso a agua potable o agua limpia, la gente, y sobre todo la gente en condición de pobreza, tiene que dedicar más de sus recursos a poderse atender. Y lo mismo pasa con el tiempo. En vez de dedicarse a una actividad productiva, la tiene que dedicar a satisfacer sus necesidades básicas, por lo menos de beberla, de cocinar y de limpieza. Ante esta situación, dos de los sectores que más pierden son las mujeres y niños. Esto se ha estudiado ampliamente y lo que se ha encontrado es que generalmente las mujeres y los niños son los encargados del acarreo y del transporte del agua. Mujeres de la tercera edad, mujeres jóvenes con sus niños, son los que tienen que estar con la responsabilidad. Y es muy interesante porque generalmente en las comunidades o en las localidades, las mujeres o los niños son los que menos tienen posibilidades de la toma de decisiones. Así es que son los responsables de mantener este acceso al agua. Y por otro lado, pues también, ante la escasez, a veces tienen que buscar el agua de fuentes no seguras y no aptas para el consumo humano, de fuentes no permanentes o no regulares, y en algunos casos de forma ilegal porque no tienen acceso a los permisos, o de fuentes lejanas. Se calcula que las personas que no tienen acceso constante a agua pueden dedicar del 20 al 40% de su tiempo a poder acceder al agua. ¿Quién pierde también? Es bien interesante. De las 206.155 escuelas públicas de México, el 77% de estas escuelas no puede garantizar la calidad del agua en sus instalaciones. El 20% obtienen agua de algún pozo o de un camión cisterna. En cuanto a los pozos, no siempre tenemos claridad de que los pozos tengan la calidad del agua necesaria, y el camión cisterna finalmente pues también tienen que pagar por él y puede resultar muchísimo más cara que lo que resultaría si lo obtuvieran del servicio público. Y otro dato importante, el 3% de las escuelas en México no tienen acceso a agua. De ahí que nos preguntáramos, bueno, pues ¿de dónde lo obtienen o cómo pueden obtener servicios de saneamiento? Hasta este momento de la clase hemos hecho una revisión del marco legal, así como del contexto y los antecedentes internacionales para la creación y el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento. También hemos revisado algunos datos contundentes de cuál es la situación en el mundo y cuáles son los retos en México para enfrentar estos problemas. En la siguiente sección vamos a hablar de la importancia de cómo incluir el derecho humano al agua como la guía fundamental para los procesos de toma de decisiones dentro de la Agenda Hídrica Nacional. Costos muy altos por el hecho de no tener acceso a agua potable y a saneamiento. Ahora, para podernos explicar esta situación, una de las preguntas más importantes es, en realidad, pues ¿cuánto agua hay? Muchas veces se habla de que hay muy poca agua en México o no hay. Entonces vamos a ver en las próximas láminas realmente cómo estamos en situación de agua en México. Y bueno, este mapa obtenido
de la publicación de Cuentas Hidrográficas de México, que es una publicación coordinada por la doctora Kotler, se puede observar de una manera muy gráfica cuál es la cantidad de agua natural promedia que tenemos en México. Y podemos observar claramente que en la zona sur-sureste es donde más agua obtenemos. Hay mayor disponibilidad natural media y cada persona puede tener acceso a ella en mayor cantidad. También vemos como en la zona media pues existe menos disponibilidad de agua, en la zona centro del país, y en la zona norte es donde se puede presentar menor disponibilidad de agua. En las siguientes láminas se puede hacer un análisis muy interesante. Entonces, aquí también podemos ver cómo la zona norte, noreste y centro contiene solamente el 31% del agua renovable. Sin embargo, es la zona que más avances en la cobertura de agua potable y alcantarillado tenemos. Por otro lado, tenemos la zona sur-sureste, que, como vimos en la lámina anterior, sí tiene el 69-70% del agua renovable, pero es donde más se presentan rezagos en la cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado. Estos datos son relevantes, ya que nos permite entender un poco más también cuál es la condición social y económica. Por ejemplo, en la zona sur-sureste, en donde vemos que tienen mayores rezagos de cobertura, es donde tenemos el 23% de la población y solo se genera el 13% del PIB. Ahí vale la pena detenernos y hacer como varias preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los incentivos de las autoridades para proveer de servicios en lugares donde hay poca gente, pero donde hay tanta agua? En contraste, podemos ver la situación de la zona norte, noroeste y centro, en donde se encuentra el 77% de la población y donde se genera el 87% del PIB. Ellos, sin embargo, ¿no? Tenemos tan solo el 31% del agua renovable, lo cual nos está llevando a una situación de preocupación, ya que cada vez hay menos disponibilidad de agua per cápita en estas regiones. Y quisiera detenerme un poco más en el análisis de la zona centro y norte. Parte de este análisis viene de la publicación y del documento de género y agua, que viene contenido en la publicación del agua en México, Causas y Encauces, en donde identifican que efectivamente en la zona centro y la zona norte existe menor disponibilidad de aguas superficiales, pero es la zona que concentra las actividades económicas que mayor consumen agua. Y una de estas actividades que más consumen agua es la actividad agrícola. El 76% del agua concesionada se utiliza para este tipo de actividades. ¿Ok? Entonces son los mayores consumidores y también es muy interesante. Se ha encontrado que a nivel mundial la infraestructura de riego en México de esta región es una de las más grandes del mundo, aunque también presenta grandes ineficiencias. Por otro lado, también ha habido efectos muy significativos en los cambios en la propiedad y la tenencia de la tierra que han estado enfocados durante los últimos 20 años a dinamizar el agro. Uno de los efectos o los resultados es que se han concentrado los derechos a la tierra y los derechos al acceso al agua en un sector minoritario. Entre los resultados no esperados de esta política para poder dinamizar las actividades agrícolas es que, los grandes productores agrícolas se han beneficiado mayormente, trayendo consigo, menor disponibilidad social, ya que son beneficiarios de subsidios que les permiten obtener agua de manera más eficiente,
También otro de los resultados que ha habido es que en algunos casos los procesos de entubamiento de estas aguas para tener un acceso más eficaz ha limitado el acceso a unidades domésticas cercanas, y esto, en conclusión, pues ha disminuido las condiciones de bienestar de ejidatarios, avecindados y gente en condición de pobreza. Entonces, lo que nos encontramos es que en México esa desigualdad en la disponibilidad natural para obtener agua potable se exacerba por dos tipos de condiciones que es muy importante comprender. Por un lado está un crecimiento poblacional acelerado, sobre todo en las ciudades y en los centros urbanos. También todos los procesos de contaminación como resultado de nuestras actividades económicas, industriales y municipales, y también por los cambios en el patrón del clima. El cambio climático puede tener efectos muy importantes en procesos ya sea o de sequías o de grandes inundaciones. Y por otro lado, el segundo punto, el cual está exacerbando esta desigualdad en la disponibilidad, tiene que ver con el tipo de decisiones públicas que se están tomando. Este tipo de decisiones públicas tradicionalmente han promovido un consumo intensivo de agua y que no necesariamente tiene la prioridad de reponerla a las tasas naturales de reparación, ni tampoco de limpiarlas. Vemos cómo la producción agrícola y pecuaria a gran escala se está concentrando en zonas de menor disponibilidad. La producción agrícola y pecuaria representa casi el 70% del consumo de agua en México. Por otro lado, también tenemos un sector energético industrial que también hace un uso intensivo del agua, que no se repone y en pocas ocasiones y de manera complicada se está limpiando, los cuales representan el 13% del consumo del agua en México. Y este dato es muy interesante y tiene que ver con el consumo doméstico. El consumo doméstico representa el 10% del consumo del agua disponible y que tampoco se está reponiendo ni se está limpiando. Al contrario, está generando grandes pasivos ambientales. Y me gustaría usar de ejemplo el caso del uso de los WC o de los excusados o de este tipo de tecnología que es altamente intensiva en el consumo de agua. Si asumiéramos que la mayoría de la población tiene excusados o WCs ahorradores de agua, estaríamos calculando que en promedio, por persona, se estarían utilizando aproximadamente 500 litros de agua a la semana, agua limpia, agua potable, agua dulce, que finalmente se está generando, forma parte de las aguas residuales, que están generando grandísimos pasivos ambientales, como se puede ver en las regiones y lagunas de oxidación en Hidalgo, y que finalmente es necesario construir infraestructura altamente tecnologizada y además con costos de operación elevadísimos. Se calcula que en promedio el 30% del agua disponible se utiliza por persona, se utiliza simplemente para jalarle al excusado. Esto también tiene como consecuencia que pues se están agotando y se están sobreexplotando las fuentes a partir de las cuales pues, obtenemos agua potable. Entonces, a partir de la historia y esta revisión muy general que hemos estado viendo, la pregunta es si los mecanismos actuales están garantizando la inclusión y el cumplimiento del derecho humano al agua potable y el saneamiento en México. Entonces, ¿realmente está siendo incluyente ese acceso? Lo que vemos es que sigue siendo desigual, sigue siendo insuficiente.
Sigue habiendo riesgos de que sea insalubre. No es posible aceptar el ejercicio de un derecho humano en esas condiciones y además es difícilmente accesible, lo cual está generando altísimos costos sociales en términos de salud, economía, gobernabilidad, gobernanza y contaminación. Pero ante un panorama tan preocupante, ¿realmente existen formas de reducir estas desigualdades? ¿Existen mecanismos? Y sí, puede haber. Hay muchísima gente en México que está trabajando por eso y vamos a identificar 3 tipos de rubros o de elementos que nos pueden ayudar a reducir estas desigualdades e incrementar la inclusión. Uno de ellos tiene que ver con reglas y prácticas. Considero que en primerísimo lugar, es efectivamente hacer honor al derecho humano al agua. Y es favorecer una visión, un modelo que priorice el garantizar el derecho al consumo humano de agua potable y la provisión de sistemas sanitarios no intensivos en uso de agua dulce. No queremos generar grandes pasivos ambientales que luego va a ser difícil poderlos atender. El segundo punto es modificar esa idea popular y esas prácticas de que el agua efectivamente es un depositorio de contaminación. Es importante volver a la idea de que más bien es un derecho humano a la vida. Otro de los puntos que nos podrían ayudar a reducir estas desigualdades podría ser todos los mecanismos de gobernanza. Uno sería motivar, incentivar el trabajo conjunto y coordinado bajo esta guía de conservación y del cuidado del derecho humano al agua entre los sectores responsables de la gestión y uso del agua, obviamente con la participación de la sociedad, ya sea tanto de los productores como de los consumidores y los municipios. Por otro lado, es bien importante que se establezcan procedimientos efectivos de resolución de controversias y de conflictos por la competencia entre los diversos usos del agua. Actualmente hay una discusión muy importante entre la política hídrica a qué debe de darle prioridad, si el derecho humano al agua o al uso comercial del agua. Creo que los dos son muy importantes, ya que uno nos garantiza posibilidades de empleo, pero el otro nos permite la posibilidad de seguir viviendo de manera sana. Entonces es muy importante encontrar y establecer todos estos procedimientos efectivos en donde nos podamos negociar y podamos ponernos de acuerdo. Y efectivamente darle prioridad a los que menos tienen y los que más sufren por no tener estas posibilidades de acceso a agua ni a saneamiento. Por otro lado, en términos de gobernanza, es bien importante establecer sistemas permanentes de información y de comunicación, de tal manera que se puedan transparentar los procesos de rendición de cuentas. Otro de los puntos que me gustaría resaltar en cuanto a de qué manera podemos reducir estas desigualdades e incrementar los procesos de inclusión puede ser a través de políticas públicas. Existen una serie de decisiones públicas o de estrategias que han dificultado la posibilidad de tener un modelo incluyente. Y uno de ellos ha sido ese tipo de subsidios o ayudas que mandan señales de que el agua es abundante y que su obtención y distribución es gratuita. Es importante corregir estas ayudas ya que están mandando señales equivocadas. En segundo lugar, mejorar el monitoreo y el mantenimiento de los sistemas hidráulicos y exigir sistemas más factibles de operación. Como vimos en algunas láminas anteriores, existen sistemas que han sido abandonados, cientos de plantas de tratamiento a lo largo de todo el país que no tienen ni el personal ni el financiamiento
ni los materiales necesarios para poderla operar. Es bien importante tomar decisiones de si es la opción más costo efectiva y la más costo eficiente. Por otro lado, es bien importante incentivar el desarrollo y la adopción de tecnologías ahorradoras y más eficientes, tanto para actividades agropecuarias, que ya vimos que son las que más utilizan el agua, y también sanitarias. Y otra posibilidad es innovar en nuevas formas de cultivo, que sean optimizadoras del consumo de agua y también, por supuesto, no solamente dejarlas a los grandes agricultores, sino hacerlas accesibles a todos los productores y campesinos en México. Entonces me gustaría ahora presentar algunas conclusiones y algunas palabras finales. México no está siendo incluyente en el tema de acceso a agua potable y saneamiento. Hay muchos incentivos y señales que están sobreexplotando las fuentes de agua dulce y continúan consumiéndole de forma extensiva y muy excesiva. De igual forma, es necesario enfrentar muchos retos para que realmente el saneamiento tenga resultados esperados. Es necesario que las reglas y las instituciones gestoras incorporen como guía fundamental de la toma de decisiones públicas el derecho humano al agua y al saneamiento, de tal forma que se garantice un acceso incluyente, equitativo, para lograr el ejercicio de los derechos humanos básicos. Y como palabras finales, quisiera concluir y decir que tener mayor acceso a agua tendría un gran impacto sobre la inclusión y la equidad en México. Un acceso en cantidad y calidad suficientes es el primer paso para llevar una vida saludable y proteger y acrecentar el activo más importante de las personas en condición de pobreza, su propia persona. Existen muchos mecanismos para incrementar esta inclusión y equidad, como ya los vimos: la voluntad política, la información, la transparencia, la rendición de cuentas, el hacer accesible la tecnología, los acuerdos y la capacidad de dirimir controversias serán clave para lograr el acceso incluyente al agua potable y el saneamiento en México. A lo largo de la clase hemos visto la importancia del derecho humano al agua como una herramienta fundamental para permitir la inclusión y el acceso al agua potable y al saneamiento. Hemos observado y analizado que los retos son muy grandes, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, pero también vemos que existen una variedad de mecanismos que nos pueden permitir enfrentar esta situación tan complicada. La voluntad política y la participación tanto de los sectores privado como del social nos van a permitir salir adelante. Muchísimas gracias.